¿Vivís pensando en cuál será vuestra próxima salida? ¿Disfrutáis tanto del antes como del durante y del después de cada viaje? ¿Sois exploradores de lo cercano y de lo lejano? ¿Vuestro hogar tiene ruedas y una terraza infinita? ¿Sois de los que piensan que la Tierra está ahí para descubrirla y compartirla siempre de forma responsable? Bienvenidos a vuestro podcast. Ha llegado a su destino. Hola exploradores, mi nombre es Celia Villa y soy la exploradora jefe de una familia de 4. Estoy aquí para compartir con vosotros una pasión común, la curiosidad. Yo recuerdo tenerla desde siempre y seguro que es lo que os lleva también a vosotros a querer explorar este mundo. Viajar es mi debilidad y desde que lo hago sobre ruedas en una autocaravana, la emoción de preparar, disfrutar y recordar un viaje se ha multiplicado casi que por 1000. Abro, por tanto, este espacio para compartiros experiencias, ideas, sugerencias, vivencias, recomendaciones, rutas, en fin, todo aquello que seguro que nos une y que nos va a enriquecer. Pero aunque nosotros ahora nos movemos con nuestra autocaravana, que ya os adelanto que es bien madurita, no quiere decir que solo vayamos a hablar de este tipo de viajes. Nos entusiasman las experiencias en general de todo tipo, culturales, de naturaleza. Así que sed bienvenidos todos los que compartís esta curiosidad nuestra. ¿Y de qué voy a hablaros en este primer podcast? Os lo cuento. Hablaremos de cuál fue el primer viaje que hicimos en autocaravana y por qué nos enamoró esta forma de viajar. Repasaremos cómo fue el proceso de compra de nuestra autocaravana madurita y de segunda mano. Y os contaremos las primeras anécdotas vividas viajando en nuestra casa rodante. Viajar en autocaravana es una experiencia no apta para todos, eso lo teníamos desde luego clarísimo desde el principio. Llevamos viajando muchos años y a muchos lugares del mundo y lo que más nos ha gustado siempre es la sensación de libertad. Así que estábamos convencidos de que la autocaravana nos iba a encantar y no nos equivocamos, creo. Elegimos el país vecino, Francia, porque los más experimentados decían que para una primera toma de contacto era el país ideal, porque es un turismo muy habitual allí, porque íbamos a encontrar un montón de sitios donde poder parar o pernoctar con el vehículo durante todo nuestro viaje. Elegimos una zona a la que le teníamos muchísimas ganas, que era el Valle del Loira. Habíamos visto tantas imágenes de castillos, todos alucinantes, que nos entusiasmó la idea de recorrer esta zona. Obviamente no nos íbamos a comprar una autocaravana sin haberla probado antes, así que decidimos alquilarla. Aquí se planteaban varias opciones, tanteamos empresas de alquiler, pero no os he dicho que nosotros vivimos en Sevilla y que debemos cruzar prácticamente todo el país cada vez que queremos salir de él, al menos por Francia, obviamente no a Portugal. Eso aumenta el número de días necesarios para hacer el viaje y por tanto también incrementa el presupuesto tanto en días de alquiler como en combustible. Las empresas de alquiler están súper bien, dan obviamente mucha garantía, pero en nuestro caso queríamos algo más económico por si la experiencia al final no nos convencía mucho. En nuestra búsqueda dimos con varias plataformas online de alquiler entre particulares y ahí pudimos ver que los precios eran algo más económicos. Ahora tocaba decidir si alquilábamos en nuestra ciudad de origen o en algún lugar de camino hacia Francia. Tras varias alternativas encontramos una autocaravana bastante bien de precio, ya en Francia, al poco de cruzar la frontera, en un pueblo cerca de Bayona, a pocos kilómetros de pasar la frontera con Francia. Así que tomamos la decisión de ir en nuestro coche hasta allí y ahorrar así días de alquiler y también de combustible, por supuesto. La autocaravana era bastante antigua, entonces nos pareció genial, aunque ahora tras otras experiencias, bueno, pues lo cierto es que estaba un poquito hecha polvo. La propietaria nos explicó el funcionamiento de todo y los truquillos para todo, porque pues eso, como era viejita, muchas de las cosas tenían truco. Las primeras sensaciones fueron de mucha impresión, de conducir un bicho tan grande. Era una capuchina de 6 plazas, aunque nosotros, como digo, somos 4. Eso hacía ruido, pues imaginaros, por todas partes. Nos parecía que vibraba todo, pero allí estábamos nosotros dando una oportunidad a una forma de viajar que igual teníamos idealizada. La ruta, la verdad es que la llevábamos ya bastante definida en cuanto a qué cosas ver, en qué pueblos parar.
Hicimos una ruta circular que nos permitió llegar hasta el Loira y luego bajar, conociendo un poquito del Perigord. En otra ocasión, si os parece, os puedo desglosar con detalle la ruta que hicimos, porque creedme que salió súper bien. Hicimos de todo, vimos muchísimas cosas, pero de forma tranquila y disfrutando del camino, por supuesto, que era al final de lo que se trataba, de vivir la experiencia. Tan solo deciros que tan solo dormimos una vez en un camping, el resto fue en algunas en áreas, algunas gratuitas y otras de pago. Finalmente, con este viaje por Francia, cuando tuvimos que devolver la autocaravana, cuando nos volvimos a sentar en nuestro coche, pues no sé, nos sentimos pequeñitos, y aunque suene un poco fuerte, hasta incluso nos sentimos desvalidos, y eso que no tenemos precisamente un coche pequeño, tenemos un monovolumen, un Citroën C4 Gran Picasso, pero era como si hubiéramos perdido de verdad una casa. Como os decía, es verdad que no es una forma de viajar apta para todos. Sabes que el espacio es muy reducido. En nuestro caso viajamos con 2 niños que protestan, que se cansan, que se pelean y que además pues te quedas sin agua a veces, tienes que buscar para llenar, para vaciar, tienes que limpiar el VC, algo que no es precisamente una tarea muy agradable, claro. Las duchas son bastante express, pero salvando las pequeñas incomodidades que a día de hoy ya es que no me parecen ni eso, la experiencia fue en esta ocasión muy positiva. Esto en realidad no nos hizo tomar en ese momento la decisión de comprar una autocaravana, pero sí de que queríamos seguir viajando de esa forma. Se ajustaba bastante a nuestros ritmos de viaje, a esa sensación de libertad que no queremos perder en ningún momento y a cierto margen para improvisar durante el camino. Así que no sé si vosotros pensáis lo mismo, pero para nosotros el destino que elegimos, que en este caso fue Francia, sí que fue un acierto. Nosotros Francia la teníamos muy poco explorada. Y es verdad que damos la razón a quienes nos la aconsejaron, porque viajar con autocaravana por todo el país es bastante fácil y bastante cómodo. Este fue nuestro viaje clave, el que nos enganchó a este mundillo del autocaravanismo. Pero claro, cada persona y cada familia tiene su historia y su viaje clave, el que le hace clic. Por eso os invitamos a que nos escribáis, a que nos mandéis un audio a través de nuestra cuenta de Instagram, ha llegado a su destino, y en el próximo podcast escucharemos vuestras experiencias y esos viajes clave que hicieron que os enamorara a vosotros esta forma de viajar. Para nosotros luego, después de este viaje de Francia, vinieron viajes también en alquiler, que en otra ocasión también os contaremos en detalle. Pero ahora lo que nos gustaría es contaros cómo fue nuestro proceso de compra, qué cosas tuvimos en cuenta y cómo conseguimos encontrar la que hoy en día es nuestra autocaravana. ¿Por qué ha sido en este momento en el que hemos decidido comprarla? Pues porque la situación que estamos viviendo, la incertidumbre de no poder planificar los viajes con mucha antelación y eso de llevar tu propia casa contigo, nos animó bastante. Lo que teníamos claro es que íbamos a trabajar con un presupuesto bastante cortito, no queríamos trampas de por medio, así que apostamos por empezar comprando una autocaravana viejita, que sí que ya sabemos que le van saliendo muchas cosas, que no corren mucho, que van teniendo achaques, pero oye, que lo dicho, que para empezar a nosotros nos parecía suficiente. La búsqueda comenzó durante el confinamiento, muchas horas de rastreo en plataformas de anuncios tipo Milanuncio, Wallapop, coches.net y otras páginas por el estilo. En estos casos hay anuncios de todo tipo, algunos que abiertamente se ve a leguas que son engaños porque nadie regala nada, obviamente. Nosotros buscábamos un vehículo en torno a los 20-25 años, con capacidad para 6 plazas, que fuera capuchina, por aquello de no tener que hacer y deshacer camas, que aunque estuviera vieja, al menos estuviera bien cuidada y que el propietario nos diera cierta confianza, aunque eso pues nunca se sabe, la verdad. El otro lugar al que acudimos son los grupos de Facebook del mundo de la autocaravana. Ahí hay infinidad de anuncios de gente que vende la suya para comprar pues otra mejor, y grupos donde incluso la gente opina de los precios y se puede pedir consejo en un momento dado. Es cierto que hay menos anuncios fake en los grupos de Facebook, pero bueno, al final tienes que hacer casi que un acto de fe. También hay foros tipo Hace Pasión, donde se publican algunos anuncios,
pero lo cierto es que cada vez estos foros están menos activos. Una pena porque desde luego que son una auténtica enciclopedia del autocaravanismo. El proceso es como el de cualquier otra compra de cualquier otro artículo. Ves el anuncio, llamas, te envían más información, pides fotos, etc. Y luego ya decides si vas a verlo o no. Aquí se nos planteaba la tesitura de qué hacer. Si ampliar nuestro radio de búsqueda a todo el país o centrarnos en 200 kilómetros a la redonda, más o menos, ¿no? Pico arriba, pico abajo. También estaba la posibilidad de traerla desde fuera de España, que los precios pues dicen que son más bajitos, pero algunas personas nos contaron malas experiencias y no queríamos tampoco empezar con mal pie. Pero ojo, que también hay muchas otras personas que han tenido buenas experiencias importando su autocaravana. En cualquier caso, como nosotros somos de los que mejor ver y probar, preferimos centrarnos en la búsqueda en Andalucía para poder catar el producto antes de tomar la decisión. Y una vez que terminó el confinamiento, pues empezó nuestro periplo y la verdad es que nos vinimos un poquito abajo porque menudas chatarras eran algunas de las que nos enseñaron. La que no olía a viejuno y a humedad se caía a trozos, le faltaban piezas, otras había que reformarlas enteras, alguna parecía que la habían recogido directamente del desguace. Casi tiramos la toalla, pero bueno, subimos un poquito para arriba el presupuesto y ya empezamos a ver algo un poco más decente. Pero no creáis, es cierto que la pandemia ha subido los precios, pero hay que aplicar un poco el sentido común, hombre. No puedes haber comprado en febrero a 13.000 euros y querer vender en mayo a 18. Eso no me parece precisamente de sentido común. Pero vamos, tampoco vamos a entrar ahora en ese debate, ya si queréis también otro día podemos abrir ese melón. La cuestión es que entre tanta chatarra y tanta decepción apareció una que es casi una rareza, que casi no hay ninguna en España, es de importación. Solo he localizado a un chico en Galicia que tiene una igual. Es una Nissan Trade del año 1999, carrozada por Duer, que es o que fue una filial de Rimor y que procede de Francia, pero ya llevaba pues muchos años matriculada en España. Sorprendentemente tiene aire acondicionado en la cabina, una rareza en los vehículos tan antiguos de ese tiempo, y la verdad es que estaba muy cuidada. Mirad, si os parece, os voy a desglosar el listado de cosas que a mí me recomendaron que mirara antes de comprar una autocaravana de segunda mano. Muchos de vosotros ya tendréis autocaravana, no sé si estaréis de acuerdo en que todos estos tips son los que se pueden ir mirando o al menos prestando atención cuando vas a ver una autocaravana con la intención de comprarla. A nivel técnico es conveniente mirar las placas de los neumáticos y coinciden las medidas de la placa informativa, que suele estar dentro de la cabina, con los que están instalados, con las ruedas que tiene puestas. También la revisión y certificación del gas, y si no la tiene, valoráis el hecho de pedirla. Lo mismo ocurre con la revisión de la instalación eléctrica. Lo ideal es conseguir los manuales de funcionamiento originales para tener información de todo, de la centralita, de la calefacción, del frigorífico, etc. En nuestro caso no los tenía el propietario, pero él se había currado al menos una especie de guía que recogía algunas de las cosas importantes del funcionamiento. Nosotros ya veremos si con un poquito de tiempo somos capaces de localizar algún tipo de manual en internet. Otra de las claves, y que todo el mundo repite e insiste, es el tema de las humedades. Y es verdad que después de haber visto varias, uno se da cuenta solo con tocar algunas cosas si tiene o no tiene humedades. Imaginaos que vimos una que tenía una pedazo de humedad en el techo junto a la claraboya. Se lo dijimos a la propietaria y nos respondió que sí, que es verdad, que le entra agua por la claraboya, pero que no pasa nada, que luego se seca y listo. O sea, imaginaos nuestras caras con esa respuesta. La nuestra es verdad que parecía tener una humedad en una zona del techo. Al tocarla crujía la madera. Le preguntamos al chico y nos dijo que sí, que tuvo una humedad, pero que está completamente arreglada. Lo que pasa es que hay una parte de la madera que no la ha cambiado, justo una pequeña parte que rodea la claraboya. Nosotros vimos cómo se había arreglado y nos pareció bien resuelto, y que nos pareció que era mejor saber cómo han arreglado algo y dónde ha dado problemas que no saber si han camuflado algo. Bueno, que nos pareció honesto y nosotros decidimos asumir ese riesgo. Pero insistimos, es importantísimo tocar mucho y preguntar mucho por el tema de las humedades. Del exterior hay que mirar los bajos, especialmente la zona del motor.
revisar si pierde aceite por algún sitio. También las uniones de todo el habitáculo, de los laterales, de las ventanas y sus gomas, ver en qué sitios parece tener silicona de reparación y valorar posibles riesgos. Debemos mirar también los roces, defectos en las chapas y los faros, que no estén arañados, porque luego se dificulta que pase la ITV e igual nos tenemos que gastar el dinero y comprar unos nuevos. El techo también es importante verlo desde arriba, ver si está curvado, si tiene fisuras, reparaciones, si tiene mucha silicona en los bordes, accesorios mal puestos. El techo creemos que es clave en el mantenimiento del buen estado del vehículo. Luego hay que revisar todo tipo de accesorios, como ventanas, que no estén rotas, que abran y cierren, los oscurecedores y mosquiteras si los tiene, el portabicis, el toldo, los espejos. Revisar también las cerraduras de todo, de todas las puertas, del portón del garaje si tiene, de los accesos a los depósitos del agua, del cassette del VC, acceso a las bombonas de gas. Y también comprobar que no tienen fugas los depósitos de grises y negras y, si es posible, oler el de aguas limpias también para ver que no está contaminado. Sería bueno abrir y cerrar todo para comprobar que funciona el fregadero, la cocina, hacer y deshacer todas las camas, comprobar que la nevera funciona en todos los modos posibles, es decir, a gas, a batería y a electricidad. Si es una nevera trivalente, lógicamente. Ver que la bomba del agua va, al igual que el agua caliente y la calefacción. Comprobar la centralita o cuadro de mandos para ver el estado, la centralita que se utiliza para ver el estado de los depósitos del agua y el control de baterías. Comprobar también que hay que funciona el agua de la ducha y del VC. Y ya pues mirar algunos extras que pueda tener, si dispone de placas solares, por ejemplo. A nosotros nos parece algo súper básico, o alarma de gases o antirrobo, ese tipo de cosas. En cuanto al motor y la cabina, habría que mirar con cuántos kilómetros se cambiaron los neumáticos, se puede mirar el año de fabricación en la goma, además de cuándo se le cambió el aceite, el líquido refrigerante, el filtro del aire, las pastillas de freno, la revisión de la correa, en fin, todo lo que suele hacerse a un vehículo normalmente, no solamente a una autocaravana. Es interesante probarla durante un buen rato para ver cómo responde con el motor ya caliente, y en el sonido del motor no deberíamos notar ningún castañeo, y si tiene aire acondicionado, lógicamente habrá que probarlo, habrá que ver que funciona efectivamente. Probablemente me deje algunas cosas, pero en líneas generales todo esto podría ser una revisión previa a la compra de una autocaravana. Lógicamente, si podéis ir acompañados de un mecánico o de un experto en la materia, pues lógicamente mejor que mejor. En nuestro caso, en algunos aspectos, nuestra autocaravana pasó con nota, y en otros pues decidimos asumir los riesgos porque es madurita y algún achaque lógicamente tenía que tener. Pero a día de hoy no tenemos mucha queja. Y ya para finalizar, comentaros que ya hemos hecho algunas muy buenas escapadas con ella. Hemos estado en la playa, en la montaña, en ciudad. Como anécdota os contaré que en una de las primeras salidas que fuimos exactamente a Ronda, en Málaga, estábamos dando la vuelta en una calle bastante estrecha, y yo me bajé para dar las indicaciones al otro explorador jefe, que es el que iba conduciendo en ese momento, y mientras le daba las indicaciones vi cómo caían varias piezas de la parte de abajo, incluso la gente que había por allí diciéndome: perdona, se te está desmontando la autocaravana. Imaginaos lo que pudimos pensar, pues nada, que nos habían timado, que la compra había sido un fracaso. Eran como unos muelles, unas tuercas, y se había quedado un listoncito de hierro suelto al asomarme por la parte de abajo. Llamamos a la grúa, se la llevaron con todo el dolor de nuestro corazón. En fin, pues fue una aventura un poquito complicada. Por fortuna, en el taller nos dijeron que no tenía importancia, que era el repartidor del freno, y que incluso podríamos habernosla llevado nosotros a casa sin ningún problema. Pero claro, es lo que tiene el no saber. Así que la primera salida, que fue esa en concreto, pues imaginaros, altamente emocionante. Hasta aquí este primer podcast, que ha sido casi como un poco de presentación. Por cierto, que estamos poco inspirados y se aceptan nombres para nuestra autocaravana, esperamos poder seguir compartiendo muchas experiencias e historias sobre nuestra peculiar forma de viajar y de explorar el mundo. Os esperamos en la próxima aventura para deciros: ha llegado a su destino.